buenos días, Claudia. Claro, estamos con las declaraciones que ha dado hace poco momento durante la mañana la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en relación a estos combates aéreos entre Gaza y los israelíes. Dijo que los bombardeos israelíes en esta franja de Gaza pueden ser crímenes de guerra. Esto lo hizo en una sesión especial del Congreso para poder debatir la reciente escalada de este conflicto palestino-israelí. Bachelet dijo en ese contexto que estos ataques siembran dudas sobre el cumplimiento de Israel de los principios, tanto de distinción como proporcionalidad en la ley humanitaria internacional. Por lo tanto, afirma que si se demuestra que esos bombardeos fueron indiscriminados y desproporcionados, tales ataques pueden constituir crímenes de guerra. Instalaciones civiles, incluyendo edificios como los que estamos viendo, viviendas, oficinas de organizaciones humanitarias, centros médicos, incluso las oficinas de medios de comunicación fueron focos que terminaron siendo completamente destruidos. Subrayó también Bachelet que a pesar que Israel defiende que muchos de esos edificios acogían grupos armados de las milicias de Hamas y también de la Yihad Islámica, o eran utilizados con propósitos militares, aún no se han visto evidencias en ese sentido. Y es por eso que en lo que ella apela, si es que hay una investigación que se determine si no hubo crímenes de guerra. Además que había un bombardero que fue finalmente muy mediático, que era uno de los primeros más grandes que veíamos. Decían que ese era un edificio residencial, pero que a la vez tenía oficinas con altos mandos de Hamas. Esa era la información preliminar. Pero efectivamente, y lo dice la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, nunca ha habido pruebas al respecto de que hayan sido derribados. Claro, son en el fondo las palabras o declaraciones que emite siempre el gobierno israelí frente a estos ataques. Como les hemos comentado, ellos cuentan con una tecnología de punta, un material de defensa que hace posible ellos hacer los ataques quirúrgicos, así se les llama, quirúrgicos. Saben dónde dirigir realmente el cohete o el bombardeo en este punto cuando son los focos. Se sabe, y es parte también de lo que uno sigue a través de este conflicto que lleva tantos años, que efectivamente muchas veces estos edificios que son poblados por civiles, a veces incluso en las zonas subterráneas, las milicias de Hamas colocan estos cohetes o parte de su armamento. Entonces, claro, por eso llegan estos parlantes aéreos a informar, desde Israel informan que va a ser bombardeado el edificio, minutos antes los informan para que sean evacuados y ahí efectuar el ataque. Bueno, pero no les da nada de tiempo. Es un procedimiento que existe desde hace mucho tiempo y pocos conocen, incluso en momentos donde no hay conflictos de tal magnitud como los que vimos recientemente, tiran folletos, panfletos dando a conocer que a tal hora se va a hacer el ataque, en fin. Pero aquí era un bombardeo diario de cientos de cohetes de uno y otro lado. Por lo tanto, claro, hubo objetivos civiles, efectivamente murieron muchos civiles, estamos hablando de más de 200 muertos y también donde el foco se vieron que no solo eran las oficinas de milicianos de Hamas, como dicen ellos, sino también de las oficinas de prensa. Tuvimos que informar también cómo destruyeron por completo las oficinas de la Associated Press y también de la televisión catarí Al Jazeera. ¿Por qué se salvaron? Y eso es para que la gente lo sepa. ¿Por qué se salvaron los periodistas que trabajaron en esa oficina? Porque efectivamente en estos aeroparlantes comunicó Israel que iba a atacar ese edificio. Ellos salen, evacúan el edificio y ahí se produce el ataque. Lo que perdió en definitiva ahí la prensa fueron sus equipos, sus documentaciones, en fin. Pero es así el procedimiento. Ahora, Bachelet no fue para un solo lado porque también dijo que los cohetes, los disparos de cohetes de Hamas son indiscriminados, dice, y no distinguen entre objetivos militares y civiles, por lo que su uso es una clara violación del derecho internacional humanitario. Buen punto lo que tú has establecido. ¿Qué ha pasado con los bombardeos desde la Franja de Gaza hacia Israel? Bueno, pudo haber sido peor si no contara Israel con esta cúpula de hierro, ¿verdad? Que hemos este sistema antimisiles que se vio bastante dañado. De hecho, ya se están haciendo los trabajos para restaurar esta cúpula de antimisiles.
pero a la vez, lo que tú dices, ellos cuentan con una tecnología bastante más precaria que elaboran ellos mismos o la reciben a través de Irán o otros países que son sus aliados, y logran lanzar el cohete, pero lamentablemente no cuentan con la tecnología y no saben dónde va a caer exactamente. Y esa es la diferencia, producto de las también diferencias en cuanto al material armamentístico que cada uno de ellos tiene. Por lo tanto, ahí también se veía que varios de los cohetes caían o cayeron, uno de ellos en un bus de transporte público, por ejemplo, en Tel Aviv, otro en pleno centro. Se fijan que es ahí también la diferencia, que es el gran problema que también ha tenido mucho en sus ensayos Corea del Norte, para que la gente se haga una idea, que muchas veces se sabe, lanzan estos misiles, pero no saben dónde va a caer exactamente, no cuentan todavía con esa precisión en su tecnología y eso lo hace ser aún más preocupante o más peligroso por los efectos que esto puede tener. ¿Vamos con otras noticias? Sí. Viajemos a los Estados Unidos.